Hoy les vamos a hablar acerca de la cooperación internacional y la cooperación procesal internacional. Nuestro equipo está conformado por José Luis Rodea Calderón, José Daniel Ramírez Enríquez, Brian Axel Martínez García y su servidora Mitzi Montserrat Ferreira González. Bueno, pues les vamos a comentar acerca de qué es la cooperación internacional. Nos dice que la cooperación internacional en la relación en que se establece entre dos o más países, organismos o organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. También se refiere a todas las acciones y actividades que se realizan entre naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de desarrollo de las sociedades de países en vías de desarrollo. De esta manera, la cooperación puede darse en diferentes niveles, direcciones y formas, dando origen a la cooperación sur-sur, la cooperación triangular y la cooperación para el desarrollo nacional. La cooperación internacional nace en 1945 a partir de la firma de la Carta de San Francisco o Carta de las Naciones Unidas, cuyo capítulo está dedicado a la cooperación internacional económica y social. Posteriormente les hablaré de los esquemas sobre la cooperación, que en este caso son los contextos en los que se presenta la asociación entre países, así como con organismos internacionales y otros socios para implementar proyectos de CID. Como número uno tenemos la cooperación bilateral, que nos dice que es la cooperación que se da entre dos países y está sustentada en un marco normativo, generalmente un convenio básico de cooperación. Relativamente es un convenio. Como número dos, tenemos la cooperación multilateral, que se refiere a acciones de cooperación que se desarrollan entre países y organismos internacionales y regionales, que se están sustentadas por un instrumento jurídico o un convenio, acuerdo o internacional. Número 3 nos dice que la cooperación regional son acciones de cooperación dirigidas a una determinada zona geográfica, a través de las cuales se beneficie a varios países. Número 4 es la cooperación triangular. Nos dice que la cooperación es una cooperación cuyo enfoque se caracteriza por la actuación conjunta con un socio tradicional bilateral o multilateral en favor a un tercer país de menor o similar desarrollo. También hablando de las áreas de acción política de cooperación para el desarrollo, está México como un actor con responsabilidad global. Promueve una agenda internacional responsable en materia de CID. Nos dice que para ello en la MEXI establecemos procesos de coordinación con los diferentes actores centrales del desarrollo y generamos herramientas e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación de una cooperación orientada a resultados transparentes y congruentes con los principios de la eficacia, que en este caso son la cooperación técnica y científica. En nuestro carácter de oferente y socio de cooperación sur-sur, hemos enfocado nuestros esfuerzos en otorgar cooperaciones técnicas y científicas en sectores prioritarios como salud, medio ambiente, educación, infraestructura, agricultura, ciencia y tecnología, compartiendo experiencias buenas, prácticas y conocimientos de instituciones mexicanas.
adquiridos al convertir los restos de desarrollo en oportunidades. Número 2, también tenemos la cooperación con Mesoamericana, perdón, y el Caribe, que pues buscamos nuestros esfuerzos de cooperación como oferentes sean de alto impacto o largo plazo. Mesoamérica y el Caribe son las regiones prioritarias para promover la integración y alcanzar el desarrollo compartido. Dirigimos nuestras acciones a través de programas bilaterales, iniciativas triangulares y mecanismos regionales. Como número 3, tenemos la cooperación académica, que en este caso es la educación, abre un mundo de oportunidades para los ciudadanos de nuestro país o cualquier país, pero de manera particular para aquellos países en desarrollo en los que oferta educativa es limitada. A través de nuestra oferta de becas y programas de intercambio académico para estudiantes, docentes y investigadores y expertos extranjeros. Contribuimos a facilitar la formación de los líderes que contribuirán en el futuro. La cuarta nos dice que es la ayuda humanitaria. Ante situaciones de emergencia o carácter en otros países en la AMEXIT, coordinamos acciones de ayuda humanitaria, tales como la aportación de recursos financieros o especie, así como el envío de expertos mexicanos que colaboran tareas de asistencia o auxilio. La 5 es promoción cultural y turística. A través de, de la REMS construimos al posicionamiento de la cultura mexicana e industrias creativas con el fin de fortalecer la imagen de México, impulsar el turismo, promover el entendimiento entre sociedades y fomentar el desarrollo integral. Y por último, tenemos lo que es la promoción económica. En este sentido, nuestras acciones de promoción económica están enfocadas en incrementar la presencia de los productos y servicios mexicanos en mercados internacionales, fortalecer la imagen de México como distinto atractivo para las inversiones, ayudar a aquellas empresas mexicanas que se desean invertir en el exterior y participar en las cadenas globales de valor. Pues pasamos con nuestro compañero Brian para que les explique más o menos o a gran detalle qué es la cooperación internacional. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la cooperación internacional y empezaremos con la estructura. En base a la estructura, tenemos que la cooperación internacional se encuentra adscrita al Viceministerio de Asuntos Multilaterales, misma que se dividirá en dos, cooperación bilateral y asistencia oficial para el desarrollo. A raíz de esto, también les hablaré sobre los principios de la cooperación internacional. Como primer punto, tendremos que es el asegurar la alineación de la cooperación internacional con prioridades del gobierno nacional. Como segundo punto, tendremos que es lograr la transición del enfoque mismos que serán ante acciones para el desarrollo sostenible. Como tercer punto, tendremos que, bueno, se tendrá que priorizar acciones ante el fortalecimiento de capacidades nacionales y locales. Como cuarto punto, tendremos que es el implementar acciones a través del principio de gestiones mismos que serán concretos y medibles. Como quinto punto, tendremos el fortalecer la eficacia, la coordinación y la complementariedad ante el impacto de la cooperación con base en ante e inclusive como demandas. También tocaremos a grandes rasgos los que vienen siendo los objetivos generales de la cooperación internacional. Como primer punto, tendremos el coordinar
y orientar la cooperación internacional a través de fuentes oficiales, mismos que pueden ser objetivos de la política exterior o inclusive algún otro tipo de política. Como segundo punto, tendremos que liderar la negociación de instrumentos, cooperación a través, sí, inclusive a través del nivel bilateral y multilateral. También tendremos como tercer punto el mantener la interlocución entre materias. Este puede ser a grandes rasgos como la cooperación e inclusive será a través de la cooperación bilateral y multilateral. Como cuarto punto, tendremos el acompañar el seguimiento o la ejecución de la cooperación a través de sus diferentes mecanismos. Bueno, y ahora tocaremos y más que nada retomaremos los tipos de cooperación internacional. Como primero, tendremos la cooperación técnica. Este como tal dice que transfiere técnicas, tecnologías, conocimientos y habilidades, inclusive experiencias, a través de países o organizaciones multilaterales. Más que nada, esto es con el fin de apoyar al desarrollo socioeconómico entre países y incrementar el apoyo a áreas específicas. Como segundo tipo de donación, tendremos las donaciones en especie. A grandes rasgos podemos decir que esta transfiere equipos o materiales a unas instituciones las cuales lo requieran, como pueden ser equipos, medicamentos o inclusive traspaso de personas, las cuales en algún momento es que se llegan a requerir. Otro tipo de cooperación que tendremos es la cooperación financiera, misma que será la ofrecida por algunas fuentes a través de la asignación de recursos financieros, misma que se dividirá en dos, reembolsable y no reembolsable. La reembolsable será aquella o a grandes rasgos los créditos blandos, como intereses o tiempos los cuales es que se invierten. Y como segunda tenemos la no reembolsable. Esta es la cooperación ofrecida por fuentes mediante asignación de recursos entre efectivo, proyectos o actividades de red de desarrollo socioeconómico. También tendremos la cooperación cultural, misma que es la ayuda o realización de actividades en áreas culturales. Y esta también eh, se complementará puesto a que también incrementa el apoyo y traspaso de equipo, donaciones e inclusive material a otros países o podría llegar a haber un tipo de intercambio de estos mismos. Otro tipo de cooperación son las becas y recursos cortos. Su objetivo principal es contribuir a la formación del personal técnico, investigadores o funcionarios, los cuales ellos desempeñan un papel importante dentro del desarrollo del país. Eh, por, un- por consiguiente, tenemos la ayuda humanitaria, la cual es el conjunto de acciones, medidas y programas que tienen por objeto prevenir y aliviar el sufrimiento humano, como a su vez proteger la vida y dignidad de las personas. A continuación, mi compañero José Luis les vendrá a tocar el tema de la cooperación procesal internacional. Bueno, como ya lo dijeron, yo les voy a hablar sobre la cooperación procesal internacional y vamos a tener que esta va a ser de carácter problemático del derecho internacional y cuyo origen se va a encontrar en la competencia judicial. Sus antecedentes los vamos a encontrar principalmente en la Edad Media, que esta ya tenía como tal una comunicación entre diversos órganos que podían considerarse como judiciales
y al formarse los estados modernos, la práctica de la cooperación siguió continuando, aunque los tribunales se encontraran en distintas soberanías o territorios. Luego vamos a tener lo que son elementos de la cooperación internacional, vamos a tener los sujetos. En este tipo de cooperación procesal internacional, como mínimo deben existir dos estados para ejercer esta función. Uno de ellos va a ser el que tramite el proceso y el otro va a ser el que va a llevar a cabo todos esos efectos de las actuaciones procedimentales. Y para que esto pueda ocurrir deben existir lo que es la soberanía estatal. Esto para que exista una igualdad entre partes reguladas por el derecho interno. Luego vamos a tener el objeto de la cooperación y esto se va a clasificar en tres momentos. Vamos a tener el procedimiento preprocesales, los procedimientos intraprocesales, los procedimientos postprocesales. A continuación vamos a ver de qué trata cada uno. Los procedimientos preprocesales van a consistir en la preparación del futuro proceso. Esto quiere decir que va a ser todo aquello que esté actuado antes de presentar una demanda ante el juez extranjero. Luego, los actos que el juez de competencia directa le va a solicitar al juez extranjero para que en su competencia realice los actos previos a juicio. Los procedimientos intraprocesales. Estos van a ser llevados a cabo cuando la demanda se presentó y el procedimiento ha iniciado. En esta etapa, el juez deberá citar a los testigos también. En este periodo intraprocesal se sustanciará todo procedimiento. Los procedimientos postprocesales. Esto va a abarcar los actos posteriores después del procedimiento, es decir, tendrá efecto la sentencia. En esta parte se refiere al reconocimiento, la ejecución de la sentencia o laudos tratándose de arbitraje internacional. Luego vamos a encontrar lo que es su fundamento constitucional en el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su primer párrafo vamos a encontrar la regulación de los efectos de los actos jurídicos. En su fracción 2 vamos a determinar el derecho aplicable a los bienes y en su fracción 3 va a establecer los efectos de la sentencia. También vamos a tener lo que es su fundamento, pero en el Código Civil Federal, y esto lo vamos a tener en el artículo 12 al 15, que nos va a hablar sobre lo que se dispone de las reglas correspondientes al derecho entre las entidades federativas y las reglas que se deben establecer para el derecho privado. Y de la misma manera vamos a tener convenios en materia de cooperación procesal internacional. Estos convenios van a ser acuerdos entre estados soberanos que por su naturaleza pueden ya ser bilaterales o multilaterales. Mediante esto, los estados se comprometen a reconocer y ejecutar sentencias provenientes del estado parte. Vamos a tener que México participa en diversas organizaciones. Unas de ellas son la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Unidos, Estados Americanos, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Y bueno, la Organización de los Estados Americanos surge en 1948. Su objetivo es lograr la paz, orden y justicia como órgano regional integrante de las Naciones Unidas. En ella podemos encontrar las conferencias especializadas como la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Público, cuya función era el desarrollo del derecho internacional privado a la cooperación judicial y procesal. Bueno, estas conferencias se han abarcado en solucionar problemas de la región en materia de alimentos, adopción, contratos internacionales. Bueno, a continuación mi compañero Daniel seguirá explicando lo demás. Cooperación procesal internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una ley de la Haya, del derecho internacional, en donde México forma parte de estas convenciones de este organismo, donde
como exigencia trata de legalizar documentos públicos extranjeros, eso para aplicarlos dentro del derecho nacional. Además, que hay un convenio de notificación. ¿Eso qué es? Pues en donde un extranjero va a trasladar los documentos, ya sean de forma pública, de forma extrajudicial, dentro de las materias civil o administrativa o comercial. Eso por los tratados de comercialización de materia de bienes, etcétera. Tenemos ahora el convenio de acuerdos de elección del foro, es decir, la manera en cómo se va a constituir los diferentes puestos y con modalidades que conforman y comandarán esto. Ahora, por consiguiente, tenemos lo que son las Naciones Unidas, que es un protocolo de uniformidad, eso regido donde emana el derecho, que es Washington. Nos habla también otra convención, el de las Naciones Unidas, donde reconoce, vamos, los arbitrajes extranjeros, la forma en cómo se generan las sentencias y la forma en cómo consolidan los procedimientos. Por consiguiente, como bien ya sabemos, aparece el Consejo Europeo de la Comunidad Europea, valga la redundancia, donde las principales potencias y comerciales se generaron esto para un acuerdo comercial. México entra y está desde 2008 como socio estratégico de esta comunidad. Hay relaciones bilaterales, como bien lo dice, que se rigen por un acuerdo de asociación económica. Este acuerdo entró en vigor en 1977 y se promulgó más o menos por el 5 de junio, donde dicho acuerdo sirvió para establecer un diálogo político reunido y en unión de la Unión Política Europea y México. Bueno, vamos ahora con el auxilio judicial. ¿Qué nos dice esto? Pues es una forma de cómo va a solicitar ayuda, apoyo, inmediación y cooperación de tribunales extranjeros, pues para un desahogo bien de diligencias procesales, de un trámite debe ser practicado en la jurisdicción de un tribunal, además de que pues hay varias situaciones de colaboración internacional, como bien ya sabemos en las tareas que aparecen en las cartas rogatorias, pues su objetivo es establecer, regular las normas, pues en su aplicación y reconocimiento, así como pues en los formalidad y convenio de estados entre partes. Y por consiguiente tenemos que esa convención aplica, bueno, dentro de cartas rogatorias, exhortos internacionales, esto para la realización de actos procesales de medio trámite. Un ejemplo que les puedo mencionar de eso son las notificaciones, son las citaciones y emplazamientos en el extranjero. ¿Eso para qué? Para que se haga acreedor a una prueba informe, donde no se le aplique a ningún caso un exhorto, donde no se mencione a una ejecución coactiva. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Esperemos les haya gustado esta plática, esa breve información de mi parte, y se las agradecemos de antemano.